Gracias a Dios continuamos con nuestro estudio bíblico de la primera epístola de Pablo a los Corintios. En el capítulo 11 hoy estaremos revisando la séptima parte de este capítulo, que es en relación al hablar acerca de las mujeres de esa época, de los Corintios y sobre todo de la Santa Cena. Nosotros podemos ver que en los versículos 17 al 19 se introduce a hablar de un problema que se estaba suscitando allí en la iglesia de Corinto. ¿Por qué no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor? Dice Pablo. Y al mencionar esto, Pablo escribe precisamente a los cristianos corintios la forma en la que escribiera a muchas congregaciones en la actualidad. Cuando os congregáis, no es para lo mejor, sino para lo peor. Tiene a favor que ellos se reunían, algo olvidado por muchos cristianos hoy en día, en desobediencia a lo que está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El punto es este: ahí se congregaban, aun cuando lo estaban haciendo mal. Por eso Pablo quería corregir esto, pero en la actualidad lamentablemente hay muchas personas que, conociendo esto, ya no se congregan. Pero tristemente no era para lo mejor, sino para lo peor. Una gran parte del problema con las reuniones de los cristianos corintios era que había divisiones entre ellos. Algo que Pablo escuchó y podía él creer esta situación, sabiendo la historia y el carácter de los cristianos de Corinto. ¿Qué significa todo esto? El punto es que nosotros nos podemos dar cuenta aquí, Pablo va a tratar con el problema de la división entre los cristianos corintios, que esto ya se lo mencionó también en el capítulo 1, entre los versículos 10 al 17. Ahí el enfoque fue más teológico, por desconocimiento. Aquí es más práctico, por costumbre, tratando con el problema de división tal y como se muestra en los cristianos corintios durante sus reuniones. ¿A qué se refiere todo esto entonces? Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Esto parecería algo contradictorio, pero usualmente pensamos que disensiones y divisiones entre cristianos no son nada más que un problema. Pero aquí Pablo revela un propósito que Dios tiene al permitir disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Dios permite disensiones para que aquellos que realmente pertenecen a Dios se hagan evidentes, hagan evidencia de su comportamiento, de su perdón, de su tolerancia, de su aceptación y de orar por aquellas personas que están en esas condiciones. Más adelante, los versículos 20 al 22, la mala conducta de los cristianos corintios en su comida común. ¿A qué se refiere esto? Nosotros podemos ver que cuando pues se reúnen vosotros, dice, en esto Pablo se refiere a la costumbre de la iglesia primitiva
de combinar el festín del amor como una cena de platillo compartido y la cena del Señor. Aquí vemos entonces la confusión que existe debido a que el Jesús resucitado a menudo comía con sus discípulos. Tenía sentido para la iglesia primitiva el comer juntos y les parecía igual al celebrar la cena del Señor. Error. ¿Por qué? Si nosotros vemos aquí qué es lo que significa esto, tristemente los cristianos corintios estaban actuando egoístamente en sus comidas comunes, porque cada uno se adelantaba a comer su propia cena y uno tenía hambre y otro se embriagaba. ¿Qué significa esto? Su conducta egoísta en la comida común estaba deshonrando su observancia de la cena del Señor. Estaban confundidos, estaban haciendo algo que no era lo correcto. En la iglesia moderna que vemos aquí nosotros, la cena del Señor es celebrada comúnmente en una atmósfera de dignidad, de respeto, pero los cristianos de Corinto venían de una costumbre, de una cultura donde los paganos comúnmente tenían banquetes salvajes y ruidosos, hechos en honor a un dios pagano. Y esto les confundió mucho. Es por esta razón que no parece extraño a los corintios, a los cristianos de Corintio, aún embriagarse y una cena común en una cena común de la iglesia. ¿Qué sucede entonces en esta situación? Nosotros podemos ver aquí claramente que cada uno se adelantaba a tomar su propia cena y uno tenía hambre porque algunos tenían hambre en las comidas comunes de las iglesias. Porque entre los cristianos corintios, algunos eran más ricos que otros y los más pobres estaban siendo ignorados. ¿O menospreciabais, avergonzabais a los que no tienen nada? Dice la palabra. Esto es lo que estaba sucediendo. Estaban haciendo algo como para sentirse bien entre ellos, sin importar la condición de los demás. Es por esto que en aquel tiempo, en las comidas comunes, se esperaba que la clase alta recibiera más y mejor comida que la clase baja. Esta costumbre cultural se estaba llevando dentro de la iglesia y los cristianos no estaban compartiendo realmente el uno con el otro. En el festín ágape, el rico traía más comida y el pobre menos comida. Pero en Corinto no estaba compartiendo la comida justamente. Este tipo de reunión entonces lo estaban haciendo simplemente una costumbre y sin importar para nada lo que la otra persona pueda tener o pueda sentir. La cultura antigua, mucho más que la cultura americana, era extremadamente consciente de las clases sociales. Es importante recalcar esto. Era el respeto a estas divisiones de clases lo que entristecía tanto a Pablo. Y esto no podía darse. Entonces, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? Es la pregunta que hace Pablo. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Es otra pregunta.
Pero ¿qué es lo que sucede con esto? El mensaje de Pablo era tan fuerte como claro, diciendo de otra manera, si quieres comer o beber egoístamente, hazlo en casa, no en la iglesia. Es por esto que, usando la repetición, Pablo aclara con esta frase, no os alabo. Y esta frase es repetida 3 veces en esta pequeña sección. El apóstol no estaba feliz con los cristianos corintios en este punto, en este problema. Hasta aquí nosotros llegamos al final de este estudio, pero continuaremos la próxima semana si así Dios lo permite. Bendiciones.